franquismo. No se podía sustituir al jefe de gobierno o aceptar su dimisión si no había un parecer favorable del Consejo del Reino. Y el Consejo del Reino da de inmediato su parecer favorable, con lo cual se abre el mecanismo para el nombramiento del nuevo jefe de gobierno. Bueno, esto sucede el día 1 de julio, el día 2 se publica el cese ya de Carlos Arias, asume en funciones la presidencia el general de Santiago, que era el vicepresidente militar, y vienen ya las reuniones del Consejo del Reino para proponer la terna al rey. Aquí Torcuato Fernández Miranda, que por algo le llamaban el Richelieu del sistema, pues actuó con mucha inteligencia y sobre todo teniendo la ventaja de que, sabiendo, como sabía, a través de sus conversaciones con el rey, quién podía ser el candidato y quién debía ir en la terna, pues lo que hace Torcuato Fernández Miranda es no influir para nada en el Consejo del Reino. Hay que tener en cuenta que su composición, pues en aquel Consejo del Reino estaba Girón, estaba una serie de personas, Dionisio Martín Sanz, que era un sindicalista de estos vertical tremendo, había gente muy del régimen. Pues lo que hace Torcuato es poner sobre la mesa 32 nombres de políticos del sistema, algunos muy del sistema, muy del franquismo, y otros un poco más dulcificados para la oposición, es decir, más reformistas. Ahí estaba pues Alfonso Osorio, estaba Fernando Álvarez Miranda, no Fernando Álvarez de Miranda, sino el que había sido ministro de Industria y que había sido director de la Montaña Quijano en los Corrales de Buelna, y estaban una serie de personas, digamos, que formaban las tres grandes familias del franquismo. Por un lado los tecnócratas del Opus Dei, por otro lado los católicos propagandistas y por otro lado los azules o los del movimiento, los falangistas. Torcuato, todo el mundo se sorprende, los miembros del Consejo del Reino, de que no hay imposiciones. El rey Torcuato no indica, pues este es el preferido, porque en los anteriores nombramientos, tanto el de Carlos Arias como el de Carrero Blanco, la decisión de Franco ya se conocía y el Consejo del Reino nada más que era de trámite. Pues en este ya vieron que tenían libertad los consejeros del reino y fueron en votaciones eliminando a una serie de personas y centrándose en otras personas. Torcuato, que era muy civilino y que sabía cómo jugar entre todas las familias del régimen, buscando equilibrios pero también buscando la ventaja, lo que hace en ese momento es pactar con una persona, desde luego, nada sospechosa, como era Miguel Primo de Rivera, sobrino de José Antonio Primo de Rivera, y que era procurador y miembro del Consejo del Reino. Con este hombre pacta que hay que sacar un candidato por cada una de las tres familias del régimen. Se iban definiendo claramente que la familia democristiana católica optaba por Federico Silva Muñoz, oponerse a las reformas. Sin embargo, también la colaboración de otro tipo de franquismo que fue capaz de hacerse el araquiri en las Cortes y aprobar el proyecto de reforma, que sabían que era su propia liquidación política. No sabía tampoco que los embates del terrorismo iban a ser muy crueles y de un salvajismo tremendo a través del Grapo y de ETA. Hay que tener en cuenta que 15 días antes de la aprobación de la reforma política, ETA asesinó al presidente de la Diputación de Guipúzcoa y a 4 servidores públicos que hacían de escolta en plena calle de San Sebastián, y era consejero del reino, Juan María de la Luz. Hay que tener en cuenta que en plena campaña del referéndum para la reforma política, el Grapo va a secuestrar a Oriol Urquijo, que era presidente del Consejo de Estado. Hay que pensar que en enero, cuando ya se había superado todos estos acontecimientos, vino la gran tensión de Madrid, donde se asesinan a 13 personas en una semana, entre ellos los 5 abogados laboralistas, 3 servidores del orden público, estudiantes que caen asesinados. Es decir, una semana de terror que vivió España a finales de enero del 76, donde también se va a secuestrar nada menos que al teniente general, presidente del Consejo de Justicia Militar, el general Villascusa. Es decir, que suceden tantas cosas, y si a esto añadimos que en plena campaña del referéndum, a 2 días
Aparece Santiago Carrillo en una rueda de prensa que demuestra que está en España y que está, de alguna manera, jugando con el gobierno, y consigue Santiago Carrillo convocar a 70 periodistas, llevarlos a un piso de Madrid y tener una rueda de prensa de 4 horas sin que el gobierno detecte que se estaba celebrando esa rueda de prensa. Cuando las primeras noticias llegan de la rueda de prensa, pues claro, todos mirando de reojo a Martín Villa, que estaba de alguna manera fracasando en este objetivo de saber y controlar dónde estaba la oposición. Y no olvidemos tampoco, al final ya Martín Villa se toma tan en serio esta situación que finalmente la policía detiene a Martín Villa en diciembre, en vísperas de la Navidad, y que curiosamente un juez del Tribunal de Orden Público que el gobierno había liquidado unos días antes, como una desaparición que exigían todos los partidos políticos, el Tribunal de Orden Público, pues un juez del Tribunal de Orden Público decide y dicta que Santiago Carrillo debe salir a la calle, se le entrega el carnet de identidad y empieza a ser un ciudadano normal en la vida española, porque todos sus antecedentes, si es que los tenía, habían quedado finiquitados por una amnistía que ya había decretado el régimen anterior en el año 69. Bueno, pues todo esto y mucho más sucede en unas circunstancias muy complicadas para España. Ya entonces el paro apretaba, pero claro, entendemos que es apretar el que en aquel momento en España había 700.000 parados y hoy tenemos 6 millones de parados. Pues había 700.000 parados en España en aquel momento, en el año 76, en las estadísticas oficiales, y en una de las decisiones además sociales que tomó Adolfo Suárez, su gobierno, que no solo tomó decisiones políticas, sino sociales también, de aumentar el pago del desempleo de 12 a 18 meses. Yo diría que en toda la etapa de Adolfo Suárez habría que destacar estas virtudes y también un error de toda la transición que voy a explicar. En primer lugar, Suárez podía haber convocado de inmediato elecciones y con toda seguridad las hubiese ganado el aparato dominante del momento, el movimiento y todo lo que significaba toda la herencia del franquismo. Sin embargo, lo que hace Suárez es todo lo contrario, es decir, procede a la democratización con la puesta en marcha de las libertades de opinión, de discusión, de manifestación, de formación de partidos, etc. Es decir, antes de que el pueblo decida, vamos a darle ya los mecanismos de la libertad. Que tenga libertad de expresión, libertad de decisión, libertad de partidos políticos, todo esto en una situación de mucha lucha contra el llamado búnker, a efectos de ir eliminando todas las situaciones complicadas para ir abriendo el país a una democracia. Igualmente, Suárez se dio cuenta, por tanto, de la necesidad de promocionar una opinión pública responsable, y con eso se evitaban dos tentaciones: una, el voto amedrentado, y el voto demagógico. Y por eso fue muy útil que la transición durase 10 meses hasta las elecciones, porque en esos meses